Muy buen día, mi estimada neurona, y bienvenido a este tercer video sobre fisiología muscular. En este video vamos a hablar acerca de lo que es la mecánica muscular, es decir, aquella ciencia que va a estudiar el movimiento del músculo y las fuerzas que intervienen en esto. Así que para comenzar quiero invitarte a este video donde hablaremos un poco de términos como elasticidad, tensión, fuerzas, tipos de contracciones de músculos y algunas cosas más. Sin más que decirte, te invito a darle like al video, suscribirte si no lo has hecho, compartirlo y claro, quédate para aprender un poco sobre mecánica muscular y espero que sea de tu agrado. Sin más, vamos con el video. Muy bien, iniciando con el concepto de elasticidad, tenemos que es aquella propiedad de un cuerpo de deformarse cuando a este se le aplica una fuerza externa y tiene aún la capacidad de retornar a su estructura base cuando esta fuerza que genere dicha deformación sea removida. Del concepto de lo que es elasticidad podemos rescatar otro concepto conocido como elastómero. Un elastómero va a ser aquel polímero que tenga las propiedades de viscosidad y elasticidad. El músculo es considerado lo que es un elastómero natural, es decir, la capacidad o propiedad de viscosidad va a ser dada por lo que es el sarcoplasma y la propiedad de elasticidad va a ser dada por lo que es la sarcómera, que tiene esa función contráctil. Dentro de este concepto del elastómero natural, el músculo puede ser considerado un motor lineal. Esto quiere decir que tiene la capacidad de deformarse sobre su propio eje longitudinal en dos motores o dos formas de mecánica. Una va a ser un proceso elástico pasivo. ¿Qué quiere decir? Va a haber un alargamiento de la fibra muscular de una manera natural y sin generar o utilizar lo que es energía. Esto se va a generar cuando se haya una fuerza mayor que deforme el músculo hacia afuera. Un ejemplo sería cuando ponemos una mancuerna sobre lo que es el músculo bíceps y esta mancuerna supera la fuerza de contracción o bien nosotros permitimos que la supere, va a hacer que las fibras musculares del bíceps se alarguen. Esto a nivel molecular va a determinar una separación de los discos Z de la sarcómera. Como pueden ver, los vectores de fuerza van hacia afuera o lejos del centro de la sarcómera, que de manera macroscópica sería que las fuerzas mecánicas jalan o se van lejos del centro del músculo, lo cual genera un alargamiento del músculo. El segundo tipo de mecánica es un mecanismo contráctil activo. Este mecanismo va a estar representado por la contracción de la sarcómera que ya comentamos en el video anterior y además, al ser activo, este utiliza energía, que es la energía utilizada al momento de contraer una sarcómera. Esto es, por ejemplo, en el ejemplo del bíceps, cuando nosotros ahora generamos una fuerza de contracción y jalamos lo que es la mancuerna hacia el eje o hacia la articulación. Esto va a generar que los vectores de fuerza vayan hacia el centro del músculo y en una manera más molecular podemos decir que los vectores representados por FB se dirigen hacia el centro de la sarcómera, lo cual se representa con la contracción y el mecanismo de actina-miosina, lo cual genera un acortamiento del bíceps. Y si se dan cuenta, tanto el acortamiento como el alargamiento se realizó sobre el propio eje, lo cual dicta el motor lineal como se le conoce al músculo. Y claro, estos mecanismos de alargamiento y contracción, tanto pasiva como activa respectivamente, van a estar relacionados fuertemente con un segundo concepto, el cual es la tensión. Continuando con la tensión, podemos decir que la tensión se puede definir como el esfuerzo de tracción generado por la fibra muscular y conlleva la relación de la fuerza generada al momento de contraer la sarcómera con respecto a la longitud de esta misma. Esto podemos darlo por la fórmula aquí presentada de tensión, que es igual a la fuerza generada sobre la longitud al cuadrado, medida en micrómetros, de una sarcómera. Y para esto les presento lo que es la siguiente gráfica, en la cual tabulamos la relación entre la longitud de la sarcómera con lo que es en porcentaje medido la fuerza generada, o sea, la tensión. Y podemos comenzar con el punto A, donde vemos que a nivel molecular ambos discos Z se separan y no hay ninguna unión molecular entre la actina y la miosina,
Por ende, la longitud es mucho mayor, aproximadamente 3.65 micrómetros, pero al estar así de prolongado o elongada la sarcómera, la tensión generada es igual a cero. No obstante, si ahora comenzamos un proceso de contracción activa, como veníamos comentando anteriormente, esto quiere decir que ahora bien va a haber un solapamiento de la actina con la miosina y se va a generar el proceso contráctil. Esto va a cortar a la sarcómera aproximadamente, si tenemos una distancia de 2.2 micrómetros, vemos cómo en este punto la tensión o la fuerza en porcentaje generada sube de 0 a 100%. Y si continuamos aún más acortando la sarcómera, vemos cómo en el punto C, donde hay más solapamiento de los filamentos de actina sobre la miosina, vemos cómo se mantiene esta fuerza en un 100%. No obstante, si continuamos con este proceso de contracción activa y acortamos mucho más lo que es la sarcómera, como se muestra aquí en el punto D, donde los filamentos de actina se contraponen y tocan los discos Z opuestos, vemos cómo la tensión comienza a disminuir hasta un 80% aproximadamente, a una longitud de 1.57% o 1.57 micrómetros. Y por último, como en el punto E podemos observar, se ha llegado nuevamente, al igual que en el punto A una tensión cero cuando la sarcómera se acorta totalmente hasta 1.24 micrómetros aproximadamente. Vemos cómo los filamentos de actina se empiezan a arrugar, se empiezan a unir a lo que son los discos Z y ambos discos Z tocan los extremos de los filamentos de miosina. Esto genera una pérdida de tensión, a lo cual podemos ver en esta gráfica cómo la tensión trabaja de una forma parabólica en la contracción muscular. Es decir, si elongamos de una manera extrema o acortamos la sarcómera de una manera extrema, la tensión generada llegará a ser cero. Sin embargo, si tenemos un punto medio de contracción, es decir, una longitud entre 2 a 2.25 micrómetros, podemos ver que se genera en este punto la máxima tensión en lo que es el músculo. Y con respecto a esto, quiero continuar ahora con los tipos de contracción existentes en el músculo esquelético del cuerpo humano. Teniendo en cuenta ya lo que es el cambio de longitud y lo que genera en la generación de la fuerza o tensión, podemos dividir el tipo de contracción muscular en 4. Tenemos así lo que son contracciones isométricas, tenemos contracciones isotónicas o heterométricas, autosónicas o isocinéticas. Y esto va a corresponder dependiendo de las variables y constantes en ciertos conceptos. La isométrica o contracción isométrica va a ser aquella donde la longitud de la fibra muscular se mantenga constante y no cambie con respecto al tiempo del ejercicio. Sin embargo, la tensión aquí va a ser variable, es decir, va a ir aumentando o va a ir disminuyendo. Este ejemplo lo podemos ver cuando nosotros queremos mover, por ejemplo, un objeto que es muy pesado o bien generamos una fuerza en contra de una pared, es decir, un objeto inamovible. Aquí lo que nosotros hacemos es generar una fuerza y por ende generamos un aumento de tensión. Sin embargo, la longitud del músculo o de los músculos que estamos aplicando no van a cambiar. Por ende, esta contracción es isométrica. Ahora bien, el segundo ejemplo, que se conoce como contracción isotónica, en esta, su nombre dice que la tonicidad o la fuerza generada se va a mantener constante, mientras que la longitud de la sarcómera y por ende de la fibra muscular va a variar. Este concepto tiene alguna disputa, hay discusiones, debido a que, como ya vimos, la tensión depende totalmente de lo que es la longitud de la fibra muscular. Es decir, está en constante cambio si la longitud muscular está en constante cambio. Por ende, se ha propuesto otro concepto conocido como heterométrico, en donde nos indica que tanto la tonicidad como la longitud de la fibra muscular va a estar en constante cambio, y esto podemos dividirlo en dos tipos, en concéntrica y en excéntrica. Una contracción heterométrica concéntrica es aquella que acorta la fibra muscular. Volviendo con el ejemplo del bíceps, cuando nosotros acercamos una mancuerna y generamos una contracción muscular, acortamos la fibra y es una contracción concéntrica. Ahora bien, cuando nosotros permitimos que la fuerza de la mancuerna supere nuestra fuerza de contracción
y por forma pasiva se elongue el músculo, este tipo de contracción va a ser denominado como excéntrica. Y como tercer ejemplo tenemos lo que es la contracción autosónica o autoxónica, la cual es una combinación tanto de la isométrica como de la heterométrica. Y en este podemos concluir con un ejercicio completo en el gimnasio, una extensión de rodilla. Por ejemplo, iniciamos con lo que es un desplazamiento de lo que es la rodilla hacia una extensión. En primer momento realizamos lo que es una contracción heterométrica porque acortamos lo que es la fibra muscular del cuádriceps. Sin embargo, cuando nosotros queremos aumentar la tensión y mantener en cierto punto nuestra pierna, generamos lo que es una contracción isométrica, puesto que no hay un cambio en la longitud de la fibra muscular del cuádriceps, pero sí hay un cambio en la fuerza de tensión generada. Y por último tenemos otro tipo de contracción conocido como contracción isocinética, la cual cambia un poco sus variables, donde aquí lo importante es que la velocidad de movimiento se mantiene constante frente a una resistencia que bien puede variar conforme en el tiempo. Ejemplo de esto es cuando nosotros estamos nadando o remando, ejercicios que generan lo que es un movimiento, se requiere un ciclo de movimiento constante, es decir, una contracción constante frente a una resistencia que bien en este caso vendría siendo el agua. Y bueno chicos, estos tipos de contracciones son los que se pueden encontrar en las fuentes bibliográficas, y con respecto a esto me gustaría pasar ahora a nuestro penúltimo tema, que serían los tipos de músculos según su participación. Y por último, quería hablar la clasificación de un músculo dependiendo su intervención o participación en el movimiento corporal y la generación de una acción dependiendo del grupo muscular involucrado. Tenemos así pues lo que son tres tipos de músculos con esta clasificación. Tenemos los músculos agonistas. Los músculos agonistas son aquellos que van a realizar la acción principalmente en aproximadamente un 80% de toda la participación del ciclo de movimiento, es decir, el movimiento primario. A contraparte de este tenemos una segunda clasificación, los músculos antagonistas. Estos generalmente lo que van a tener es una función contraria a lo que es el músculo primario. Por ejemplo, si el músculo primario es un extensor, usualmente el antagonista va a ser un flexor. Es decir, hay un movimiento contrario a lo que es el agonista. Y por último tenemos un tercer tipo de músculo, o también conocido como músculo sinergista. Como su nombre lo dice, este músculo va a tener una función colaboradora con lo que es el músculo agonista y el músculo antagonista. Es decir, sus funciones pueden ir desde estabilizar la articulación, ayudar al movimiento, ayudar a lo que es la estabilización del antagonista, entre otras funciones. Un ejemplo claro de esto sería la extensión de la rodilla, donde implementaremos varios grupos musculares, tanto anteriores como posteriores. En este ejemplo tenemos que aquellos grupos principales que van a ser músculos agonistas van a ser el cuádriceps y de cierta manera el glúteo externo. Ahora bien, en este mismo movimiento, los músculos que vamos a considerar como antagonistas van a ser los músculos que se pueden conocer como aductores, al igual que principalmente el bíceps femoral, y en parte podemos tener que el grupo sinergista, que o sea va a estabilizar el movimiento sobre el eje de lo que es la flexión, la extensión y la articulación, van a ser bien alguna estructura como el músculo tensor de la fascia lata. De igual forma podemos agregar que ciertos músculos antagonistas a su vez pueden participar como sinergistas. Por ejemplo, en este punto el semitendinoso y el semimembranoso pueden participar tanto como antagonistas como estabilizadores, o sea, sinergistas. Y por último, los músculos de la pierna posterior, como son los gastrocnemios, también tienden a participar en lo que es el antagonismo del músculo agonista, y a su vez permiten estabilizar el eje de movimiento, es decir, fungen como estabilizadores. Y bueno, mis estimados, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que realmente te haya funcionado, te haya gustado y te haya dejado algo en todo lo que hemos hablado. Si te gustó, por favor, compártelo, agradécelo con un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Te invito a ver los dos videos anteriores que hablamos sobre lo que es la contracción muscular, para que complementes un poco de todo esto el conocimiento de la fisiología muscular. Y sin más que decir,
nos espera un último video publicado sobre lo que es la contracción del músculo liso, que concluyendo lo que es esta serie de fisiología muscular. Por favor, déjame en la caja de comentarios qué te pareció este video, qué no te gustó, si te gustó. Críticas, opiniones, consejos, tanto positivos como negativos, son bienvenidos. Y pues bueno, te invito, ya sabes, a participar si es que quieres. Mándame un mensaje por chat privado, público o bien en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y en este canal. Y sin más que decir, te deseo un gran día y adiós.